Bueno, buenas tardes al resto de los chicos que se han incorporado a último momento y les cuento que lo que vamos a ver es filtración, ¿no? Como otra operación unitaria desde el punto de vista físico de la separación de partículas, ¿no? Concretamente, la filtración es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble y que está presente en una suspensión sólido-líquido. Esa sería la definición concreta de filtración. No es otra cosa que uno de los métodos más de separación de partículas sólidas. Hago esta aclaración porque el resto de las operaciones que vamos a ver involucran separaciones, pero desde otro punto de vista, digamos, más bien desde el punto de vista de las soluciones, ¿no? En este caso es una separación de una mezcla, seguimos hablando de mezclas sólido-líquido. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es vamos a compartir pantalla ya mismo porque quiero que entren a ver un video introductorio acerca de los equipos o del concepto básico, digamos, involucrado a los equipos. Lo vamos a ver en un video cortito y después continuamos con la clase. Bueno, ahí estamos compartiendo pantalla, así que aguardemos un segundo que ya... Entonces dijimos que la filtración es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólido-líquida, haciendo pasar esta suspensión a través de una membrana porosa que retiene las partículas sólidas y deja pasar las partículas líquidas. Perdón, que deja pasar el fluido. A ver qué era, unidad 4 filtración. A ver, creo que está acá. Bien, acá está. Venga. Dentro del medio filtrante o sobre evacuación y fluidización. Las vamos a ir desarrollando a lo largo de la unidad. Bien, comencemos con filtración. ¿En qué consiste filtrar? Es separar partículas sólidas que se encuentran en un fluido, haciendo pasar este fluido a través de un medio filtrante, en donde se depositan los sólidos. Estos sólidos pueden quedar retenidos dentro del medio filtrante o sobre el mismo. La corriente de interés puede ser los sólidos en sí, el fluido o ambas corrientes, como por ejemplo en el tratamiento de efluentes residuales, es decir, aquellas sustancias efluentes también hacen referencia a fluidos, sustancias gaseosas o líquidas que se retiran. En el caso de, por ejemplo, que el efluente contenga algún residuo peligroso, es de interés tanto el fluido ya tratado, que es el que va a destinarse a algún medio de recepción, como puede ser por ejemplo un río o un pozo absorbente, y los sólidos retenidos porque serían sólidos peligrosos. En ese caso, la operación de filtración contempla el uso de las dos sustancias. Normalmente se trata del uso de las dos sustancias, dado que o se pueden reprocesar, por ejemplo, luego de una fermentación, el residuo que queda como sólido puede ser utilizado para alimentos de otros animales, por ejemplo. En esos casos siempre se busca darle un valor agregado al sólido filtrado. Seguramente habrán tenido alguna experiencia ya con algún filtro en laboratorio, y si no, siempre en casa también podemos tener alguna vinculación con un filtro, como por ejemplo un filtro
gritando de café, o un saquito de té está haciendo un filtro también. Modo de operación. En función de lo que se desee, del fluido que estemos hablando, consideramos las distintas formas en las que lo podemos separar. Necesitamos un medio de impulsión, que es el que nos va a generar esa diferencia de presión que nos va a permitir filtrar. En el caso, por ejemplo, que tengamos que retirar sólidos de un líquido, podemos hablar de columna de líquido ayudada por la gravedad, como vimos en la unidad de presión, o podríamos impulsar esa presión a través de una bomba o a través de un soplante, en el caso que consideremos gases. Podemos clasificar los filtros, como dije inicialmente, en filtros clarificadores, donde el sólido queda retenido en el interior del filtro, usado normalmente para gases, o un filtro torta, el cual está pensado para separar grandes cantidades de sólido, y la torta o lodo queda sobre la superficie del filtro. Normalmente quien comienza a hacer un buen filtrado es dicha torta. Ejemplos de estos filtros clarificadores podemos hablar de filtros de osmosis inversas o filtros para gases, y de filtros de torta podríamos hablar de filtros bolsas, marcos y placas y rotatorios. Un filtro clarificador lo que realiza, como les comentaba, es retener las partículas sólidas, como vemos en este diagrama, en el filtro, en el espesor del filtro. Suelen ser filtros profundos, de lecho profundo también llamados, en el cuales a través de fuerzas superficiales e intersticiales se retienen los sólidos dentro del filtro. Está pensado, está diseñado para pequeñas cantidades de sólidos, como por ejemplo son los filtros que purifican el aire que ingresa al motor de combustión de un auto. Por ejemplo, este es un filtro limpio y este es un filtro sucio. Estos filtros son clarificadores, dado que el aire tiene partículas en suspensión, pero no una cantidad demasiado grande, sino que lo que se realiza, se procesan grandes caudales de aire, en este caso, con poca cantidad de sólidos, y los mismos quedan retenidos en el interior de los filtros clarificadores. Este tipo de filtro puede ser empleado tanto para una relación sólido-gas, es decir, retienen los sólidos que vienen en un fluido gaseoso, o pueden retener sólidos que vienen en un fluido líquido, como por ejemplo un ultrafiltro, el cual en un medio líquido lo que realiza, por ejemplo, es concentrar proteínas en productos de quesería. Para poder concentrar proteínas, las aberturas deben ser extremadamente pequeñas, que permiten el pasaje del clarificado o del agua simplemente, y retengan aquellas proteínas que se encuentran en suspensión o solución. Por eso las aberturas de las membranas son extremadamente pequeñas. Y para poder pasar por esas perforaciones, esas aberturas tan diminutas, se necesitan presiones altas. Por eso normalmente hablamos de 5 a 10 atmósferas que trabajan estos filtros, es decir, requieren bombas de alta potencia para poder pasar el líquido a través de estas membranas. Como es en caso de la osmosis inversa también. Un proceso osmótico se da a través de un tabique o una membrana semipermeable, en donde dos sustancias se colocan con distintas concentraciones, y la membrana permite el paso de una de ellas, y la diferencia de concentración es la que genera una diferencia de presión. Esta diferencia se la conoce como presión osmótica. El filtro de osmosis inversa lo que realiza es aplicar una presión superior a esta presión osmótica, con lo cual se genera el efecto inverso, y el fluido pasa a través de la membrana y los sólidos disueltos quedan retenidos atrás. Un filtro de osmosis inversa es capaz de lograr agua, lo que se denomina agua destilada, ¿sí? La agua destilada es simplemente agua, H2O, sin sustancia disuelta, es decir, uno cuando saca agua de un río o la que nos llega acá por aguas cordobesas, tiene en solución muchos minerales, dado que el agua es el disolvente universal y está disolviendo constantemente en contacto con la
tierra minerales, los cuales constituyen sodio, litio, calcio, magnesio, sulfatos y todas un montón de sustancias que provienen de esta solubilidad con el contacto de las rocas. Es decir, que es más, nuestro cuerpo necesita esos minerales ingeridos por el agua, pero muchos procesos químicos requieren como medio solamente agua, sin estos minerales, porque estos minerales podrían ser algún impedimento. Por ejemplo, el agua para hacerla potable se somete a un proceso de exploración. Muchos procesos son sensibles a esta exploración y es necesario retirarla. El cloro se retira con carbón activado, como ya vimos, pero después de ese carbón activado necesitamos continuar retirando algunos minerales y se puede realizar mediante una osmosis inversa o mediante un intercambio iónico de resinas, que ese es otro capítulo. En fin, lo que hace este equipo es retirar todas aquellas sales disueltas, todos aquellos elementos extraños que no sean hidrógeno y oxígeno, que estén compuestos que sean esa interacción con el agua, ¿sí? H2O. Para ello, la abertura de la membrana solamente permite el paso de estas moléculas y no así el de sólido de partículas de mayor tamaño, como sería, por ejemplo, el sodio, calcio. Y el producto final es simplemente agua pura, por decirlo así, lo que se denomina agua desmineralizada o desionizada, como también se le suele llamar agua estelar. Todos esos mismos nombres son para lo mismo. Acá, por ejemplo, ven estos dos filtros cartuchos que lo que hacen es preparar el agua, eliminarle, por ejemplo, un filtro de estos podría ser un filtro verificador, el cual está buscando eliminar partículas de suspensión que pueden haber pasado una etapa posterior para proteger las membranas. Las membranas son estas que vemos acá horizontales, ¿sí? Son membranas con cierta profundidad, de aberturas muy finas, como vimos recién. Estos que ven acá son rotámetros, es decir, son medidores de caudal. Uno indica el agua que ingresa, la cantidad de agua que ingresa, el otro indica la cantidad de producto y el otro la cantidad de rechazo. Porque al pasar el agua que ingresa por la membrana, parte es la que se desmineraliza, se le retiran los iones, y en la otra, en la parte del rechazo, es el agua que quedó concentrada en esos iones. Esta es una bomba vertical, la cual produce gran presión y es la que requiere este tipo por esa oposición, esa resistencia que ofrece el filtro. Un filtro de torta, recién veíamos filtro clarificador. Este es otro tipo de filtro, el cual retiene los sólidos sobre la superficie. Acá ven estas pelotitas que vemos acá, serían los sólidos que se encuentran sobre la superficie. Es necesario en este caso retirar con cierta frecuencia la torta formada. Inicialmente, parte de estos sólidos pasan a través de la membrana hasta que se genera la torta y luego el filtrado se produce a través de la torta, es decir, por ejemplo, esta partícula quedó retenida acá porque la retuvo la torta, no el medio filtrante. Pero la torta a su vez estuvo retenida por el medio filtrante, es decir, es como un proceso en secuencia. El conjunto es el que filtra, pero cuando esta torta comienza a elevarse en el espesor, es necesario retirar parte de ella o retirarla completa y volver a iniciar el proceso de filtrado. Por ejemplo, un filtro de café estaría cumpliendo una filtración de tipo torta, porque el café queda retenido sobre el filtro. Incluso ustedes, si pudieran analizar el primer chorro de café que sale cuando comienzan a filtrar, van a ver que tiene ciertas partículas de suspensión y a medida que se va acumulando esa torta, el clarificado que sale es es más limpio, ¿sí? De menor cantidad de sólidos en suspensión, que son esos pequeños granitos molidos que pasaron a través del filtro, pero no pasan a través de la torta, entonces se produce un mejor filtrado. Un tipo de filtro torta, un filtro prensa, el cual consiste en marcos y placas, que son estas que vemos acá, de modo estas
cuadradas, en las cuales una tela filtrante es la que está permitiendo que el sodio quede retenido dentro de estos marcos y placas. Se carga el equipo y se lo comprime con este tornillo para poder retirar todo el rectificado. Luego que se lo comprime, se lo descomprime y los sólidos caen a través en la parte inferior del equipo, ¿sí? Cuando se descomprime. Voy a dejar un video para que vean el modo de funcionamiento. En este caso, por ejemplo, acá vemos los distintos marcos y placas en donde el líquido, la mezcla con sólidos, ingresa por la parte interior, los sólidos quedan retenidos entre los marcos y a través del medio filtrante pasa el líquido y es retirado por otro extremo del producto. Las ventajas de estos filtros es que pueden operar a grandes presiones, producen una buena calidad de filtración, son muy versátiles, es decir, pueden tolerar variaciones en la calidad del líquido si el líquido viene con más o menos sólidos y no poseen un gran coste de inversión. Las desventajas es que requiere una mano de obra calificada y que lo esté continuamente operando, un filtro continuo, porque justamente esta operación de carga, compresión y descarga es la que lo clasifica como discontinuo, como por lotes, como hemos visto antes. Acá tenemos otra imagen del filtro y se usa mucho en la industria azucarera, vinícola y en la cervecería. Un filtro de tambor rotatorio sería otro filtro, el cual vemos acá, que va girando a muy bajas velocidades y la suspensión de sólido y líquido se encuentra aquí debajo. Y por una succión que realiza el filtro, este es adherido a las paredes y durante su giro se puede incluso lavar y luego se lo retira con una cuchilla. Acá vemos un esquema de cómo funciona. Esta es la suspensión, esto es una aireación, lo cual permite que esta mezcla de sólidos y líquidos se mantenga en suspensión, mientras el filtro va girando, ¿sí? Gira en este caso en sentido horario, ¿ven? Esta parte roja, acá dicen cake es torta, la torta esta que se genera. Y fíjense que el amarillo es vacuum on, o sea que está activado un sistema de vacío, lo cual es la que realiza esta succión y permite que los sólidos se adhieran a esta superficie. Este borde gris que vemos en la circunferencia aquí es justamente el medio filtrante, en el cual quedan retenidos los sólidos y a causa de este vacío el líquido pasa a través de estos canales y es direccionado por el centro y se retira en otro lugar. Este filtro va girando, o sea, acá se engrosa la torta y a partir de acá se continúa retirando el líquido de la misma. Incluso esta es una etapa de lavado, cake washing, en el cual se le agrega agua y permite que los barros se encuentren más limpios, es decir, se termina de retirar las aguas madres en contacto con estos barros. El equipo sigue girando. Continúa esta etapa de succión para terminar de retirar el agua del lavado y finalmente vemos que cambia del amarillo al azul. El azul es air blow, o sea, se inyecta aire justamente para tratar de despegar la torta del filtro. Y hay una cuchilla que es la cual se la va retirando de la superficie. Se retira, se corta el vacío, un vacuum off, y vuelve a iniciarse el proceso mientras esto va girando. Ventajas, es un proceso continuo, como ven, esto gira constantemente, entonces no se requiere de esta operación de carga-proceso-descarga. Es bastante usado también y sirve principalmente para sólidos gruesos. Bien, medio filtrantes. ¿Con qué filtramos? ¿Sí? ¿Con qué filtramos? Tiene que tener ciertos requerimientos. Y esos requerimientos van a depender del tipo de proceso al cual esté sometido. Necesitamos, obviamente, que retenga los sólidos que queremos sacar del fluido, si no, no tiene sentido. También que no se obstruya, es decir, por ejemplo, tiene que retener los sólidos, pero no tiene que ser demasiado pequeña la abertura, porque si es demasiado pequeña
pequeña, no va a permitir ni siquiera el paso del líquido, o el líquido le va a costar mucho, se necesita mucha presión para hacerlo pasar y se obstruye y no permite el paso. Entonces, tiene que ser de la malla justa, el diámetro de las aberturas estas del medio filtrante para que sea realmente efectivo. Tampoco puede ser muy grande porque deja pasar demasiado sólido. Es decir, llegamos a un ejemplo casero. Si nosotros queremos filtrar un café y le ponemos una tela demasiado fina, va a tardar muchísimo en filtrarse el líquido del café. Y sin embargo, si le ponemos una tela demasiado gruesa, va a pasar mucha borra, mucho café triturado que no queremos después para el café final. ¿Sí? Resistencia. Esto es en el caso de que el fluido en el cual requerimos retirar los sólidos sea corrosivo. Entonces, tiene que ser químicamente resistente. ¿Sí? Es decir, si nosotros queremos retirar una sustancia que pueda tener un porcentaje de ácido sulfúrico o algún ácido cítrico, bueno, el ácido cítrico es un ácido débil, pero algún ácido fuerte por alguna operación, no podríamos aplicar algodón, por ejemplo, porque no tiene una resistencia química. Además, tiene que tener una resistencia física, una resistencia estructural para soportar las condiciones del proceso. Y esto ya tiene que ver con las presiones a las cuales está sometido el sistema. Otra característica que debe tener el medio filtrante es que sea de fácil limpieza, que podamos retirar la torta fácilmente. Y en lo posible que el costo sea el menor posible, es decir, no excesivamente caro, porque, por ejemplo, un filtro de titanio cumpliría una resistencia química y física, pero si realmente no es necesario, el titanio es extremadamente caro. Entonces, deberíamos buscar, por ejemplo, acero inoxidable, o si cumple los requisitos, o incluso acero común si también cumple los requisitos. Y eso depende particularmente del proceso. ¿Qué materiales podemos encontrar en estos medios filtrantes? Les mencionaba recién, telas que pueden ser de lona, lana incluso, acero inoxidable, nylon, polipropileno, recién les mencioné otros metales como titanio, depende del requerimiento. Se puede agregar unos coadyuvantes que lo que van a hacer es facilitar la filtración si el sólido que se requiere filtrar es muy fino y mucilaginoso. ¿Qué quiere decir mucilaginoso? Que forma una película densa, impermeable, como si fuera una gelatina. ¿Sí? Y este tipo de gelatina, imagínense, no nos va a permitir filtrar fácilmente. Entonces, lo que se le agrega es este coadyuvante que la función que tiene es aumentar la porosidad de la torta. Es decir, esa torta que nosotros estábamos formando recién para ayudar a que cumpla la función de filtrado, mientras más porosa sea, mejor va a permitir el pasaje del líquido y retener el sólido. Pero si fuera muy compacta, tenemos este problema de que no podemos filtrar o la caída de presión también siendo muy alta y bueno, justamente para ayudar a esa función de filtración estamos coadyuvantes. Pueden ser tierras diatómeas, perlitas, celulosa de madera u otros materiales poros. Vamos a analizar las tierras diatómeas que son muy usadas. Seguramente incluso las piedritas para gatos, esas para absorber el pis del gato, son de tierra diatómea. Tierra diatómea es esa piedrita blanca, o incluso se le suele comprar también como insecticida. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta tierra diatómea? Son microfósiles de algas marinas unicelulares que generan un esqueleto silicio, o sea, de sílice, que se denomina fructura. Y tienen estas formas tan particulares y fíjense en la escala en la cual están representadas. Y, por ejemplo, hablamos de que esto significa 5 micrones, ¿sí? Este pequeño tamaño es el que le permite justamente generar esa porosidad. ¿Ven? Al ser microalgas tienen toda la estructura, como ya es un fósil, tienen toda la porosidad ya, la tierra diatómea mezclada con los barros ayuda al filtrado y la porosidad de la torta.
La velocidad del filtrado va a ser, la relación va a ser directamente proporcional a la fuerza impulsora del sistema y inversamente a la resistencia. Fuerza impulsora es esa diferencia de presión que hablamos al principio, ese delta P, que puede ser la fuerza de la gravedad, el empuje de la bomba, una fuerza centrífuga, o en el caso de aire, la fuerza que está generando la velocidad del aire a través de ese soplador que decía. Y inversamente es la resistencia. ¿Quién se opone al paso de ese fluido con ese sólido? Y va a ser, por un lado, la torta filtrante y por el otro lado, el medio filtrante. ¿Cómo podemos aumentar esta velocidad de filtrado? Por ejemplo, por un calentamiento y una recristalización, en el caso de que sean cristales. Esto va a permitir que el cristal, controlando la recristalización, podemos generar cristales de mayor tamaño, más fáciles de filtrar. Y la otra opción sería agregar el coadyuvante, una tierra de por medio, como dijimos recién, a la filtración. Bueno, sé que es una operación un poco larga, extensa, les di mucha información, pero bueno, es una de las más importantes y de las más usadas en la industria. Así que... Bueno, chicos, como ven, como concepto introductorio está bastante bueno. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a... a ver esto. Vamos a ver primero una clasificación de equipos y después vamos a entrar a ver concretamente la parte de desarrollo de fórmulas para ver cómo se resuelve. En este caso, lo que estamos viendo de separación de partículas involucra desde el punto de vista de los fenómenos, fenómenos de cantidad de movimiento, fundamentalmente, ¿no? Una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que ustedes ven, y obviamente sea cual fuera el filtro que van a diseñar, el objetivo va a ser indudablemente el área de filtro. Básicamente, como habrán escuchado en el video, todo filtro, digamos, sea cual fuere, porque es una variedad muy grande, consta de tres partes. En primer lugar, el medio filtrante, la torta que se forma cuando atraviesa la solución sólido-líquida, no la solución sino la mezcla sólido-líquida, y el sólido queda por encima del medio filtrante formando la torta, y lo que pasa es el fluido, que puede ser líquido o gas, y que se llama filtrado. Básicamente esas son las tres partes con las que consta un proceso de filtración. Hago esta aclaración y es importante que ustedes tengan bien presente que el capítulo que corresponde a las filtraciones es realmente muy amplio. Nosotros lo que nos vamos a hacer es nos vamos a concentrar nos vamos a concentrar en aprender a diseñar filtros discontinuos y un filtro continuo, un filtro de tambor continuo, y el filtro discontinuo será un filtro de placa y marcos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, pasemos a ver el tema de filtración, que ya le digo, hoy se ha desarrollado muchísimo este tema, como estaban viendo, filtro a presión osmótica o presión osmótica inversa, y otros procesos mucho más sofisticados que hoy están en boga en toda la industria, donde se exige un proceso de separación. Se ha avanzado muchísimo, como decía la colega acá, es muy grande la variedad que hay. Bueno, vamos a ver entonces ahora una clasificación de equipos. Separación unitaria, filtración.
La filtración es una de las principales operaciones unitarias que se utiliza en la industria para separar las partículas sólidas que se encuentran en una suspensión líquido gaseosa. Este procedimiento se fundamenta en hacer pasar la mezcla o suspensión entre un material poroso o algún otro medio filtrante para que las partículas sólidas puedan ser atrapadas en la superficie del equipo o en el interior de los poros, mientras que el líquido lo traspasa y es recolectado en otro recipiente. Es un método que tiene gran aplicación en la industria, por consiguiente existen diferentes equipos para filtración, así como una gran variedad de medios filtrantes a nivel industrial. Podemos observar diversos procesos de filtración dependiendo de la necesidad y del grado de dificultad. Parámetros de filtrado. Primero, tipo de funcionamiento. Estos filtros se pueden clasificar en semicontinuos. Los filtros semicontinuos se mantienen en funcionamiento hasta que se empieza a deteriorar la calidad del efluente o hasta que se produce una pérdida de carga excesiva en el filtro. Continuos. Los procesos de filtración y lavado se llevan a cabo de manera simultánea. Segundo, sentido del flujo durante la filtración. Los principales tipos de filtros empleados para la filtración de efluentes de aguas residuales se pueden clasificar en filtros de flujo ascendente y filtros de flujo descendente. El más común es el filtro de flujo descendente. Tercero, tipos de materiales filtrantes y configuración de los lechos filtrantes. Los principales tipos de configuración de los lechos filtrantes empleados actualmente para la filtración se pueden clasificar en función del número de capas de material filtrante, lo cual da lugar a los filtros de una única capa, los de doble capa y los filtros multicapa. Cuarto, presión actuante en la filtración. Tanto la fuerza de la gravedad como la creada por una presión aplicada se pueden emplear para vencer la resistencia por fricción creada por el flujo que circula a través del lecho filtrante. Los filtros de gravedad del tipo indicado son los más comúnmente empleados en la filtración de efluentes tratados en plantas de tratamiento de gran tamaño. Los filtros a presión del tipo indicado funcionan igual que los de gravedad y se emplean en plantas pequeñas. Quinto, filtración a caudal. Este parámetro se evalúa a caudal constante y variable. En el proceso de filtración a caudal constante se controla el caudal de entrada o el caudal efluente para asegurar que el caudal que circula a través del filtro es constante. En el proceso de filtración a caudal variable, el caudal que pasa a través del filtro va disminuyendo conforme aumenta la pérdida de carga. El control de caudal que circula por el filtro también se puede llevar a cabo tanto a la entrada del filtro como a la salida. Sexto, variables del proceso de filtración. Las variables más importantes del proceso de diseño son la naturaleza de las partículas presentes, el tamaño del material, séptimo, características al filtrar. Las características más importantes del fluido al filtrar son la concentración de sólidos en suspensión, la distribución de tamaños de las partículas y la consistencia de los flóculos. Octavo, características del medio filtrante. La característica del medio filtrante que más afecta al proceso de filtración es el tamaño del grano. El tamaño del grano afecta tanto a la pérdida de carga en la circulación del fluido a través del filtro como a la tasa de variación de dicho aumento durante el ciclo de filtración. Noveno, velocidad de filtración. La velocidad de filtración es un parámetro importante por cuanto afecta a la superficie necesaria del filtro. Para una aplicación dada del filtro, la velocidad de filtración dependerá de la consistencia de los flóculos y del tamaño medio de grano del lecho filtrante. Principios teóricos de la filtración. Primero, retención superficial. Se debe a que las partículas de mayor diámetro al tamaño del poro quedan atrapadas en la superficie formando una torta. Segundo, retención profunda. Es cuando las partículas finas de menor tamaño al diámetro de los poros son retenidas a lo largo de los canales capilares del mismo. Este principio se observa en los filtros clarificadores. Tercero, retención por absorción. Retención de partículas finas en el interior de los canales del medio filtrante debido a la atracción electrostática entre las moléculas que forman el filtro y las moléculas mezcladas con el fluido. Filtros de torta. Filtro de prensa. Es un separador de líquidos y sólidos a través de filtración por presión. Consiste en una serie de bastidores de acero que sostienen una tela o malla. Los sólidos se bombean entre cada par de bastidores y una vez llenos, mediante un tornillo se van oprimiendo unos contra otros, expulsando el agua a través de la tela. Algunas aplicaciones son en las industrias químicas, los textiles artificiales, industrias azucareras, cervecería, vinificación, industrias aceiteras, industria cerámica o en ciertas industrias extractivas. Filtro de carcasa y hojas. Se operan de manera discontinua o por cargas. Consisten en una serie de elementos filtrantes planos denominados hojas, que se encuentran en el interior de una carcasa presurizada. Operan a presión pudiendo aplicar presiones superiores a las que son posibles en el filtro prensa.
Aplicaciones. Para filtrar a presiones superiores a las de un filtro prensa de placas y marcos, para reducir la mano de obra o cuando se requiere un lavado más eficaz. Se usa para clarificación y o pulido de grandes cantidades de líquidos con bajo contenido de sólidos y en la industria de bebidas. Filtros de discos. Consiste en un cierto número de hojas filtrantes circulares montadas sobre un eje horizontal. Su funcionamiento es similar al filtro de tambor, sin embargo proporciona un lavado peor de la torta y su descarga es más difícil. Como ventaja frente al filtro del tambor se tiene que ofrece un área de filtración mucho mayor en el mismo espacio. Algunas aplicaciones son industrias de extracción metalúrgica, tratamientos de aguas. En la agroindustria se utiliza este tipo de filtros para el acondicionamiento de aguas de proceso tanto de entrada como de salida. Filtros de cartuchos. La filtración por cartuchos consiste en hacer circular mediante presión un fluido por el interior de un portacartuchos en el que se encuentran alojados los cartuchos filtrantes. El fluido atraviesa el cartucho filtrante dejando en este retenidos todos los contaminantes seleccionados. Sirve para purificar el agua. Filtros de recubrimiento previo. Este tipo de filtro en ocasiones puede operar a presión, pero se diferencia del tambor rotatorio a presión porque los sólidos son desechados y su mezcla no contiene coadyuvantes en gran cantidad. Su utilidad es muy buena para lavados continuos y a contracorriente, incluyendo el uso del agua. Este tiene la ventaja de tener un funcionamiento simple y seguro, evitando las averías, así permitiendo un fácil mantenimiento. Filtros discontinuos a vacío. La mayoría de filtros de prensa son discontinuos. Una nucha es el ejemplo más notable de este tipo de filtros. Este se construye con facilidad al utilizar materiales resistentes a la corrosión, por lo tanto se utiliza para sustancias con gran potencial corrosivo. Este filtro no es recomendable para operaciones de producción, ya que es muy costoso debido al alto costo de mano de obra para su utilización. Consiste en un recipiente donde la alimentación se realiza por la parte superior y en la zona inferior se dispone el sistema de vacío. Entre ambas zonas se halla el medio filtrante. Sus principales aplicaciones son la obtención. Filtros continuos de vacío. En este tipo de filtro, el líquido es succionado a través de un medio filtrante en el que se coloca una torta de sólidos. Esta se retira para realizarle limpieza por medio de aspiración y lavado. Después se descarga el medio filtrante y se reinicia el ciclo con la entrada de la suspensión. Filtros de tambor rotatorio. Es un tambor horizontal con una cara ondulada y contiene una lona que sirve como medio filtrante. Funciona de tal manera que cuando se introduce el líquido se aplica vacío por medio de la válvula rotatoria. Filtros de tambor rotatorio a presión. En este tipo de filtro, los sólidos descargados y el coadyuvante de filtración se recogen en una zona de filtración para retirarlos habitualmente a la presión atmosférica, mientras el tambor se recubre nuevamente. Entre las aplicaciones en las que se utiliza este tipo de filtros está la industria minera como concentrados de flotación, industria química como silicatos y zeolitas, industria alimentaria como ácidos orgánicos, industria farmacéutica como antibióticos, residuos industriales y tecnología medioambiental, entre otros. Filtros clarificadores. Los filtros clarificadores retiran pequeñas cantidades de sólidos o gotas de líquido a partir de líquidos o gases. Las partículas son atrapadas en el interior del medio filtrante o en sus superficies. Estas son captadas por las fuerzas superficiales e inmovilizadas en la superficie o dentro de los canales de flujo, donde reducen el diámetro efectivo de los canales, pero normalmente no llegan a bloquearlos por completo. Clarificadores líquidos. Estos son una pila de discos hechos de asbestos y fibras de celulosa. En esta operación, el conjunto está sellado dentro de un contenedor a presión. El líquido fluye al interior a través de los discos y de una tubería múltiple central con una descarga central o periférica. Los filtros para limpieza de gases comprenden filtros de almohadilla para polvo atmosférico, lechos granulares y filtros de bolsas para el tratamiento de polvos de proceso. En cuanto a aplicaciones, los filtros clarificadores se suelen emplear cuando la cantidad de sólidos presentes en el líquido es muy pequeña, siendo de gran aplicación para la depuración de agua y el tratamiento de aguas residuales. Filtros de membrana. La membrana ideal para filtración con flujo transversal, la cual tiene como fundamento de aplicación suspensiones concentradas de partículas finas, material coloidal o para disoluciones fraccionadas de macromoléculas. Estos filtros tienen aplicación en microfiltración, ultrafiltración e hiperfiltración. El proceso de separación por membrana resulta ventajoso porque presenta poco deterioro sobre los componentes que conforman el sistema. Las desventajas del proceso se puede encontrar una posible descomposición microbiana de la membrana y descenso de la permeabilidad en el tiempo. Membrana de micro y ultrafiltración. La ultrafiltración es un método para separar macromoléculas y sustancias coloidales, donde una membrana actúa como barrera selectiva, logrando separar partículas que se encuentran en el rango entre 5 y 100 nanómetros.
En la micro y ultrafiltración, los productos terminados en la industria alimenticia se someten a procesos de filtración, como en los zumos de fruta aprovechando el potencial de las membranas, en la industria de cerveza eliminando sólidos y partículas de la malta y la levadura. Filtración centrífuga. Los sólidos que forman una torta porosa se pueden separar de líquidos en una centrífuga filtrante. La suspensión se introduce como una alimentación en una cesta rotatoria que tiene una pared perforada recubierta con un medio filtrante tal como una lona o una tela metálica. La presión que resulta de la acción centrífuga obliga al líquido a pasar a través del medio filtrante, dejando los sólidos retenidos. En esta torta deja sólidos más secos que en el caso de un filtro prensa o un filtro de vacío. Una centrífuga cuenta con 5 etapas de operación que son las siguientes: alimentación, limpieza de la torta, retiro de la torta, el retiro del líquido y el lavado de la centrífuga. Dentro de los filtros de centrífuga se encuentran equipos con diferentes modos de operación y mecanismos de funcionamiento. Entre ellos se encuentran los de centrífuga automática discontinua, discontinua suspendida y centrífuga continua de filtración. Dentro de las aplicaciones de este filtro podemos encontrar clasificación de líquidos, espesamiento de lodos, separación de mezclas con diferentes fases, clasificación de sólidos en una suspensión en función de su tamaño. Filtración del lecho. El sistema de filtración sobre el lecho filtrante se aplica cuando la cantidad de materia que debe retenerse es grande y las partículas en suspensión contenidas en la misma son relativamente pequeñas. Para que una filtración de este tipo sea eficaz, es preciso que las materias puedan penetrar en profundidad en el interior del lecho y no bloquearlo en su superficie. Filtración de lechos multimedia. Son filtros que contienen varios tipos de medios filtrantes. La filtración multimedia funciona bajo el mecanismo de medios filtrantes. En las capas superiores atrapan partículas grandes y las partículas más pequeñas atrapadas de manera exitosa en las capas inferiores de la cama filtrante. El resultado es un sistema de filtración muy eficiente, ya que la remoción de materia se lleva a cabo a través de toda la cama filtrante. Estos poseen gran ventaja en el uso de procesos de ablandamiento y desmineralización del agua, y en otros procesos especiales tales como la purificación de ciertos productos químicos, la desmineralización de jarabes de azúcar, entre otros. Costos en la filtración. El costo de la estación de filtración incluye no solo el gasto de instalación del filtro en sí, sino el de todos los accesorios dedicados a la operación de filtración, como por ejemplo las bombas de alimentación y las instalaciones para almacenamiento, los tanques de precapa, los sistemas de vacío, que a menudo son un factor importante en las estaciones de filtración en vacío, y los sistemas de aire comprimido. El coste de entrega de los accesorios más los gastos de instalación del filtro y accesorios suelen tener el mismo orden de magnitud que el coste de entrega del filtro y habitualmente es varias veces mayor. Los gastos de instalación deben estimarse en relación con los costes de la mano de obra local y las consideraciones específicas del lugar. Bueno, vieron ustedes, hay una variedad grandísima de filtros, así que es importante a tal punto que hoy se maneja también todo lo que corresponde a ultrafiltración y nanofiltración, ¿no? Bueno, vamos a ver los últimos videitos porque hoy hay varios proyectos que pueden ser una alternativa, sobre todo en el tema de poder concentrar las sales de litio en solución de SONUEL. Así que bueno, vamos a ver esta ultrafiltración y nanofiltración. En este video les hablaré sobre la ultrafiltración y nanofiltración, que son un tratamiento terciario utilizado generalmente en una planta de tratamiento de aguas residuales en el proceso de purificación de agua. Esta es una operación, ya que durante el proceso ocurre una transformación física, en donde hay una separación de los sólidos disueltos que se encuentran en un tamaño de nanómetro. Es importante resaltar que estos sólidos son los más difíciles de remover por su tamaño iónico, atómico o molecular. Estos procesos funcionan con una técnica llamada filtración por membrana. La filtración con membranas es una técnica empleada para separar partículas de un líquido para purificarlo. En este proceso, un disolvente atraviesa una membrana semipermeable. La permeabilidad de la membrana está determinada por el tamaño de los poros en su interior, actuando como barrera para las partículas que son más grandes que los poros, mientras que el resto del disolvente puede pasar libremente a través de la membrana.
El resultado es un fluido limpio y filtrado a un lado de la membrana, con la solución eliminada del otro. En resumen, la membrana actúa como un filtro muy específico que dejará pasar el agua, mientras que retiene los sólidos en suspensión y otras sustancias. En la filtración por membrana pueden ocurrir 4 procesos: microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. Partículas mueven naturaleza de una membrana parcialmente porosa, que va de una región de mayor concentración a una de menor. En extensión, la membrana tiende a igualar las concentraciones. La membrana aquí es menor a un fenómeno. En la nanofiltración, la membrana no es elevada con la ósmosis inversa y es de un tamaño aproximado a un nanómetro. Deja pasar solo minerales. En el proceso de ultrafiltración se eliminan sólidos suspendidos, bacterias, virus y endotoxinas para producir agua con ultra pureza, con baja densidad de sedimentos. Esta puede retener partículas de 0,01 a 0,1 micras en el fluido. La membrana es de 0,1 nanómetros aproximadamente. En la microfiltración se eliminan contaminantes de un fluido. El tamaño del poro de la membrana oscila desde 0,1 hasta 1 micras. Como lo podemos observar en el gráfico, la ósmosis inversa no deja pasar la mayoría de compuestos que se encuentran en el agua. En la nanofiltración solamente pasan minerales, en la ultrafiltración pasan minerales y compuestos como la lactosa o algunos ácidos. Y en la microfiltración pasan minerales, lactosa, ácidos y algunas proteínas. En todos los procesos generalmente se busca eliminar todas las bacterias, las esporas y los glóbulos de gas. En el proceso para realizar la nanofiltración o la ultrafiltración es necesario identificar si el flujo es laminar o turbulento, indicándonos qué trayectoria tiene el fluido. El flujo laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas, mientras que fluidos de velocidades altas o viscosidades bajas suelen ser turbulentos. El número de Reynolds es un parámetro adimensional importante en las ecuaciones que describen en qué condiciones el flujo será laminar o turbulento. El número de Reynolds sirve para determinar su frecuencia, turbulento o laminar. En el flujo turbulento las partículas se mueven rápidamente, mientras que en el flujo laminar las partículas se mueven en capas unas sobre otras. El número de Reynolds se da relación a la densidad total por la velocidad media que se da dividida entre la velocidad total en grados por el diámetro del fluido. Ese se divide en la viscosidad total del fluido. Si el resultado, el número de Reynolds es inferior a 2000, tenemos que meter la mitad. Si el resultado es mayor de 3000, será turbulento. Y si el resultado es entre 2000 y 3000, el resultado será constante, el cual está entre la mitad. La nanofiltración es un proceso de filtración de membrana que se utiliza con aguas de bajos sólidos disueltos totales. El propósito es suavizar el agua y desinfectar mediante la eliminación de la materia orgánica natural y materia orgánica sintética. Actúa con una tecnología de filtración de flujo cruzado. En la filtración de flujo cruzado se utilizan membranas de cerámica, debido a que son muy resistentes y pueden filtrar fluidos con concentraciones altas de aceite. El medio que debe filtrarse fluye a través de los canales de soporte de la membrana, haciendo que todas las partículas de mayor tamaño que los poros sean retenidas. Esta tecnología permite la extracción de proteínas que pueden ser utilizadas en el campo industrial, específicamente para la producción de materias primas en la elaboración de alimentos. En el proceso, el fluido no filtrado se bombea a través de los canales de la membrana, la cual está ubicada en el interior. Al atravesar la capa de la membrana, todos los compuestos más gruesos que los poros son retenidos. Al ser una membrana permeable, permite el paso del fluido ya filtrado por la tubería. Equipos utilizados para la nanofiltración. Membranas en espiral. Las membranas en espiral consisten en 2 capas de membrana situadas en un tejido colector de permeados. Esta funda de membrana envuelve a un desagüe de permeados situado en posición central. Esto hace que la densidad de embalaje de las membranas sea mayor. El canal de entrada del agua se sitúa a una altura moderada para prevenir la obstrucción de la unidad de membrana. Membranas tubulares. Están situadas dentro de un tubo, hechas de un tipo especial de material. Este material es la capa que sostiene la membrana. Debido a que las membranas tubulares se localizan dentro de un tubo, el flujo de una membrana tubular es generalmente del revés. La causa principal de esto es que la unión de la membrana a la capa que la sostiene es muy débil. Las membranas tubulares tienen un diámetro de 5 a 15 milímetros. Debido al tamaño de la superficie de la membrana, no es posible que las membranas tubulares se obstruyan. Membranas en cerámica. Debido a sus características, las membranas de cerámica están siendo cada vez más utilizadas en todo tipo de procesos de depuración de aguas residuales,
La gran estabilidad mecánica y química de estas membranas hacen posible su utilización tanto para efluentes de alta carga contaminante como para la reutilización de aguas de cualquier proceso industrial. Para la nanofiltración. La nanofiltración está directamente relacionada con la partición del soluto, representada como V. La fórmula es 1 menos la concentración del soluto I en la solución del permeable sobre la concentración del soluto I en la solución del contenido. El valor que nos da allí está directamente relacionado con el ensuciamiento de membranas. Si el valor es mayor a 0,1, el ensuciamiento de la membrana es en la parte superficial, mientras que si el valor es inferior a 0,1, el ensuciamiento es en el interior de los poros. Presión en el proceso de filtración. Presión en el proceso de nanofiltración. La presión por utilizar la nanofiltración es de aproximadamente 450 psi libras por pulgada cuadrada. Un psi equivale a 0,0689 bar. Entonces, se multiplica este valor por los 450 psi y nos da 31 bares. Eso es necesario para aplicar esta fórmula. Entonces utilizamos el 31 bar que es la X, lo multiplicamos por la constante de kilogramos sobre fuerza integral cuadrada. El valor de esta ecuación nos da 31.6 kilogramos de fuerza sobre el centímetro cuadrado, que es el valor exacto para la eliminación de materia orgánica en el proceso de nanofiltración. Efectividad del proceso. La nanofiltración no elimina por completo iones monovalentes, que son átomos y iones con núcleo y par electrónico. Durante la reacción ocurre intercambio iónico entre los iones monovalentes, como el agua y iones sobre el potasio, por iones bivalentes, como el calcio, el hierro y el aluminio, a excepción del magnesio. Al inicio, la solución tiene propiedades termolaminar, pero al eliminarse el 50% probablemente resuelve el 90% de calcio, la solución comienza a tener un aumento de viscosidad. Esto quiere decir que el flujo comienza a volverse componente. Al aumentar la cantidad de partículas de los monovalentes, hay un proceso de verificación. Esta verificación, al final del proceso, terminará en una precipitación, que es una reacción que produce sólidos. Esos sólidos pueden ser recogidos por métodos como la filtración, la decantación y el sintetizado. Aplicaciones. Para el ablandamiento del agua, para la reducción general de sólidos totales disueltos, para el color y carbono orgánico total y para la separación de materia orgánica de materia inorgánica, en especial en aplicaciones alimentarias y de aguas residuales. La ultrafiltración se utiliza para la separación flotante de partículas coloidales. Los coloides son las partículas de muy bajo diámetro que son responsables de la turbidez o del color del agua superficial, de bacterias y de virus. Las técnicas aplican membranas entre los 5 y 500 nanómetros. Primero, el agua llena el cartucho de ultrafiltración y luego pasa a través de las membranas de fibra hueca para el filtrado a 0,01 micras. La membrana alrededor de la fibra hueca tachonada con poros de 0,01 micras pasa ultrafiltrada y clarifica el agua, eliminando sustancias no deseadas. Por último, las fibras huecas se llenan con agua, completando el proceso. Equipos utilizados para la ultrafiltración. Ultrafiltración tubular. En este equipo, el agua recircula hasta lograr una turbidez suficiente para generar la purga del agua. Este tipo de ultrafiltración es usado para el tratamiento de aguas urbanas o industriales, cuyo producto es un agua reutilizable. Membranas de fibra hueca LDD. Consiste en un equipo de flujo cruzado, similar al tubular, con la diferencia de que también puede trabajar en un flujo directo. Listas de las membranas de ultrafiltración. De ultrafiltración de fibra hueca que contiene las membranas. Cálculos de diseño y proceso para la ultrafiltración. A través de la membrana se realiza un flujo viscoso y poroso en donde se determina el caudal de paso. El caudal de paso del agua se determina con las características de la membrana multiplicado por la superficie de filtración. Eso se divide entre el espesor de la membrana y finalmente se multiplica por la presión diferencial aplicable. Para hallar la resistencia del flujo es necesario sumar la resistencia de la membrana, que depende del grado de porosidad, la resistencia por la absorción del suelo de la membrana, la resistencia por el bloque de poros y la resistencia debida a la polinización. Gracias a esto podemos determinar el flujo viscoso de la membrana y con este valor determinar el caudal de paso. La ley de Poiseuille nos permite identificar claramente el efecto que tiene la estructura de la membrana sobre el flujo volumétrico, dándonos como resultado el caudal de volumen. Este se
presión en el proceso de ultrafiltración. La presión por utilizando la ultrafiltración es de aproximadamente 150 y van a ser este valor lo multiplicamos por 150 PS y da 10 bares. Estos bares son necesarios para la fórmula que nos permitirá determinar el valor de kilogramos de fuerza sobre el cuadrado. Entonces utilizamos los 10 bares, multiplicamos por esta constante y nos da 10.6 kilogramos de fuerza sobre el cuadrado. Esa es la presión necesaria para separar los solutos de las soluciones acuosas. Aplicaciones. Para la eliminación de contaminantes macrobióticos, pretratamiento de osmosis inversa, reducción de turbidez y tratamiento de aguas residuales. Los costos de la nanofiltración están estimados entre 0,4 y 1,5 dólares sobre metro cúbico, aproximadamente entre 1.100 y 4.000 pesos colombianos. Normalmente entre un 20 y 30% correspondientes a los costos de energía. Si multiplicamos la constante por el caudal, podemos obtener el costo de tratamiento. Los costos están evaluados entre los 200 y 300 dólares por cada metro cúbico de agua producido, aproximadamente 580.000 y 870.000 pesos colombianos. Muy bien, chicos, interesante todo este tema. Así que bueno, vamos ahora a ver. Bien, vamos a compartir ahora. Y a ver si podemos ver algunas ecuaciones. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la definición, ¿no es cierto? Vamos a repetirla, vale la pena. La filtración es una operación unitaria que sirve para separar un sólido insoluble que está presente en una suspensión sólido-líquido o sólido-gas. Donde básicamente va a aparecer una membrana porosa que se le va a denominar medio filtrante. Fíjense, acá, si bien es una vista de tipo tubular, digamos, pero bueno, este es el medio filtrante. Acá entraría la suspensión. Me pasé. Entraría la suspensión, que formaría la torta. Acá se depositaría todo el sólido y lo que pasa, el fluido que pasa, se denomina filtrado. La suspensión que pasa a través del medio filtrante, a medida que se va formando la torta y que va aumentando su espesor, por lo que el fluido de la papilla debe atravesar no solamente el medio filtrante, sino también la torta formada, ¿no? ¿Eso qué significa? Que desde el punto de vista operativo vamos a tener un cambio en la presión. La retención superficial, la resistencia específica
físicamente representa la caída de presión, justamente, necesaria para proporcionar una velocidad superficial constante de filtrado. Entonces, cuando la resistencia específica de la torta no varía con el espesor y es independiente de la caída de presión, la torta se dice incompresible. Y ocurre cuando la torta está formada por partículas sólidas, rígidas e indeformables. Entonces, allí estamos frente a una torta incompresible. Los tipos de filtración desde el punto de vista operativo pueden ser a caída de presión constante o a caudal constante. A caída de presión constante, la caída de presión en ambos extremos se mantiene constante, el caudal decrece con el tiempo, o sea que la cantidad de volumen que se filtra disminuye por la generación de una torta que involucra una resistencia y que impide el paso de fluido, llegando a un punto donde la torta es de tal espesor que el proceso de filtrado se torna totalmente antieconómico. Y el otro proceso, el otro tipo de filtración es a caudal constante, donde en estas circunstancias la presión aumenta de modo tal de poder mantener, en la medida que se va conformando la torta sobre el medio filtrante, de mantener ese caudal constante. Entonces implica una presurización del sistema. ¿Se entiende eso, no? Bueno, la clasificación no nos vamos a detener mucho porque ustedes ya lo vieron. Ha habido una muy buena, un buen par de muy buenos videos. Y acá estamos mostrando algunas características de los medios filtrantes y sobre todo el último video que tenía que ver un poco con microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración u osmosis inversa, que es lo más avanzado que tenemos en estos tiempos y que fundamentalmente ustedes tienen que tener en cuenta por el hecho de que les permite trabajar sobre moléculas prácticamente, o sea, les permite trabajar con tamaños muy pequeños. En cuanto al diseño de los filtros, nosotros dijimos que íbamos a ver dos tipos de filtros, el filtro de prensa de placa y marco y el filtro rotativo. Uno es discontinuo y el otro es continuo. El proceso discontinuo es que corresponde al filtro de prensa de placa y marco y sí necesita lo mismo que el filtro rotativo, sí necesitan ambos la etapa previa de la planta Pluto y las más importantes son dentro de las variables del diseño, la resistencia y la permeabilidad de la torta, fundamentalmente para determinar las dimensiones o capacidad de los filtros, lo más importante es el flujo y la superficie filtrante, sin lugar a dudas. En ambos. La relación de aumento de escala desde el punto de vista del manejo del piloto es de 100 a 1 en general, y en particular en los filtros rotativos, en algunos tipos de filtros rotativos de 25 a 1. Los coeficientes de seguridad para ambos lados son del 20%, eso significa que el factor de sobredimensionamiento gira en esos valores. Bueno. Puede ver. Diseño de filtros, no sé si se ve ahí, creo que sí. Vamos a tener en cuenta fundamentalmente estas cuatro ecuaciones que tienen que ver con el caudal, la resistencia específica que se opone a la fuerza impulsora, R, y delta de P, que es la fuerza impulsora que logra la filtración. O sea, Q es igual a delta de P sobre R. O sea, una fuerza impulsora sobre una resistencia, como lo habíamos visto conceptualmente, este tipo de planteos en mecánica de los fluidos. En segundo lugar, que la resistencia total
va a ser R igual a la resistencia del medio filtrante más la resistencia de la torta. La resistencia de la torta es igual a alfa por mu por W por D sobre el área cuadrado por GC. Y la resistencia del medio filtrante va a ser igual a alfa mu WB sobre el área por GC. Bueno, y asociando las ecuaciones 1, 3 y 4, surge la ecuación que dice que la diferencial del volumen respecto de θ es igual a delta de P sobre la resistencia total, ¿no? Y de ahí surge la ecuación de diseño de la torta, que es dB de θ igual a delta de P por A cuadrado por GC sobre alfa por mu por W, que multiplica AB más B sub F por A, donde delta de P es la caída de presión del filtro, A es el área de filtración transversal, B es el volumen de filtrado, W es la composición de la suspensión, alfa es la resistencia específica de la torta, B sub F va a ser el volumen ficticio del líquido que queda retenido en la torta y que equivale a la resistencia que opone al medio filtrante, y mu es la viscosidad del fluido. Los objetivos de diseño van a ser el tiempo de filtración, el área de filtración y obviamente el espesor de la torta. Ustedes han escuchado que no se puede tener todo el espesor que uno quiere porque en la medida que supera determinados valores, ese espesor se hace, o sea, la operación se hace antes. Acá les presento un diagrama de flujo, cómo se va a diseñar un filtro discontinuo. Lo vamos a ver de todos modos en la parte práctica, así que no me voy a detener mucho ahí. Y acá hay algunos datos técnicos que los van a encontrar en varios proveedores de filtro. Por ejemplo, uno de los que más se maneja es de la firma Tefsa, y que tenemos áreas, fíjense ustedes, de telas con una superficie de 0,25 a 3, con un ancho de 500 milímetros, con una longitud de 6 metros y una altura de 3.000 milímetros, y un peso de entre 5 y 10 toneladas. Me perdí. Antes de entrar, acá. Bueno, hasta ahí para filtros discontinuos tenemos ecuaciones medias similares para filtros continuos, y serían estas que están acá, de 1 a 4. En la primera, vamos a tener un valor phi, que es una fracción del área total filtrante, que fundamentalmente lo vamos a recibir del proveedor, y que es igual a θ sobre θ sub c, donde θ es el tiempo de filtrado y θ sub c es el tiempo que dura el ciclo en un filtro continuo, o sea, el momento en que el tambor da una vuelta completa. Y que no es otra cosa, θ sobre θ c, no es otra cosa que A sobre A sub c, o sea, el área total del filtro o el área efectiva filtrante para obtener un volumen de filtrado B en un tiempo t. Y A sub c es el área que permite filtrar, pero durante un ciclo solamente. Bueno, manejando estas variables, uno llega a obtener los valores que se necesita para determinar fundamentalmente θ sub c, A sub c, y que son los valores que uno necesita en cuanto
se habla de diseño de filtros, ¿no? Es más simple si vemos un problema, pero bueno, ustedes lo van a desarrollar este viernes. Yo les presento las ecuaciones para que ustedes las puedan trabajar. Y acá una instalación, digamos, de cómo se trabaja un filtro rotativo con vacío. Fíjense, acá tienen ustedes el contenedor de la suspensión. Este es un filtro que comienza a girar. Estas son spray de agua de lavado, accionados por una bomba. El tambor comienza a moverse y comienza a formarse en la medida que avanza en el giro, empieza a formarse la torta y la empieza a descargar en el Héctor. Empieza a descargar por acá, comienza a descargar la torta y acá en el medio está ayudado por un sistema de vacío que lo tienen acá a los colectores de vacío, que son pie barométricos que producen vacío y que les permiten separar el fluido del sólido, que es la torta. Bueno, yo diría que acá cortemos, chicos. En todo caso vamos a hacer un repaso con algún problemita en la próxima clase, más allá de los problemas que podamos resolver este viernes. Así que bueno, hasta acá cortamos y bueno, los esperamos mañana para que puedan desarrollar algunos problemas más. Hasta mañana. Bien, salgo de la grabación.